La pandemia del coronavirus ha arrastrado consigo una serie de cambios a nivel social que también ha tenido su reflejo sobre el Sistema Nacional de Salud. En concreto, entre otros factores, se ha vuelto a abrir el debate de dónde situar o qué papel juega el paciente en el procedimiento asistencial. Las últimas tendencias apuntan a la necesidad de reubicar al paciente en el centro del procedimiento y aumentar su peso en la toma de decisiones. Pero ¿cuál es el modelo más adecuado y cómo deben reorganizarse los recursos para conseguirlo? En definitiva, ¿qué asistencia sanitaria queremos para el corto plazo, para 2025? Este va a ser el trasfondo del debate que ha organizado Redacción Médica y que en esta ocasión cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, en una mesa que va a contar con la participación de Patricia Alonso Fernández, vocal de SEDISA, de Karina Escobar Manero, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, de Pilar Garrido López, presidenta de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, y de María Andión Goñi, vocal de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Con ellos vamos a abordar, entre otros asuntos, los resultados del análisis de ANFOS sobre la mejora de los procesos hospitalarios, que cumple su 10º aniversario. También vamos a conocer con mayor profundidad cómo afecta esa transformación del Sistema Nacional de Salud en los propios profesionales, atendiendo sobre todo a lo que es el refuerzo de la carrera profesional por competencias. Y por supuesto vamos a poner también el foco sobre la profesionalización de la gestión, atendiendo en aspectos como el de la formación de los profesionales. Pues ya estoy en compañía de nuestras 4 invitadas y participantes en el debate. Para contextualizar un poco en qué punto nos encontramos, hacía antes referencia a la publicación del nuevo informe de ANFOS, de su 10º aniversario. Señor Alonso, quería consultarle un poco cuáles son las conclusiones, si puede darnos algunas pinceladas de lo que es el análisis. Bueno, pues efectivamente han sido 10 años, 7 informes que lo que vienen a demostrarnos es que al final la transformación no es un destino, sino todo un viaje donde han participado más de 300 profesionales a lo largo de estas 7 ediciones, de los diferentes niveles de gestión. Hemos contado con profesionales, hemos contado con los pacientes, con las personas, con todos los agentes que integran el sistema sanitario. Y después de los diferentes análisis, amén de que tenemos que ratificar un mensaje que nosotros desde SEDISA llevamos mucho tiempo diciendo, que es que la gestión salva vidas. Sí que podemos decir que ninguna transformación es posible sin el consenso de todas las partes y que probablemente este informe, este 7º informe, viene a dar respuesta a algunas de las necesidades que se han venido detectando a lo largo de estos años. La necesidad de esa transformación desde el punto de vista de la organización, una organización mucho más transversal, la necesidad de incorporar la autogestión que va de la mano de la profesionalización, la necesidad de medir resultados y, de nuevo, insistir en la necesidad de participación de todos los agentes del sistema. Con esas pinceladas iniciales vamos a abordar pues bueno, una pequeña introducción del asunto con el resto de participantes. La señora María Andión, ¿qué debilidades cree que afronta el Sistema Nacional de Salud y las soluciones que se pueden aportar a través del refuerzo de la gestión sanitaria? Bueno, pues yo creo que está en el informe también. Una de las principales debilidades que tenemos en estos momentos es un problema de estructura, ¿no? Ahora mismo tenemos distintos niveles asistenciales fragmentados y bueno, la atención primaria necesita un marco estratégico que todavía no hemos acabado de encontrar. Es poco proactiva la sanidad en estos momentos y bueno, pues poco atractiva también en estos momentos la atención primaria para nuestros profesionales. Yo creo que también tenemos un déficit importante de salud pública, importantes retos como la atención a la cronicidad y al envejecimiento que tenemos que sacar adelante entre todos, como estábamos comentando, y todavía estamos con una incipiente transformación digital. Estamos empezando el camino, pero necesitamos todavía mucho desarrollo digital en el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que ahora mismo, así a grandes rasgos, estas son las principales debilidades que yo encuentro en el sistema, ¿no? Si yo puedo añadir algo, diría desde la visión de los profesionales que en estos momentos creo que hay una gran desafección. La pandemia supuso un punto de inflexión, se colaboró de una forma con mucho entusiasmo, se flexibilizaron muchas cosas,
pero estamos viviendo el post-pandemia, todo el boom que hay por un lado de pacientes y realmente tengo la sensación de que hay mucho desencanto por parte de los profesionales, como que se está volviendo a un modelo anterior y me preocupa mucho. Desde el otro lado, desde el punto de vista de los pacientes, no sé si comparte ese punto de vista. Pues totalmente, veníamos ya en una situación en 2019, desde la plataforma Organizaciones de Pacientes habíamos hecho estudios y una persona tardaba entre 3 y 6 años entre un diagnóstico de su patología. Si miramos ahora la situación de dificultad de acceso a pruebas diagnósticas, se retrasó en ese diagnóstico también debido a ese freno, no freno, sino que la atención primaria ha estado poniendo el foco en otro sitio, pues vamos a ver que solo se va a dilatar en el tiempo. Cuanto más tarde tardemos las personas crónicas, personas con enfermedades crónicas en tener un diagnóstico, más tarde llegamos al tratamiento y peores resultados para el sistema también, ¿no? Para la persona que añade sufrimiento a su vida, pero también para el sistema porque va a tener una persona pues, más demandante, ¿no? De asistencia y de servicios, con lo cual tenemos que trabajar en varias vías, la verdad, porque teníamos que haber llegado a acuerdos antes, ¿no? Nuestro sistema estaba definido en los 80, ¿no? Un modelo asistencial que ya estaba obsoleto y veníamos todos trabajando, yo creo que en la teoría de un montón de cosas, el deber ser, ¿no? Y la pandemia lo que nos ha puesto a todos en este momento es que esto se tiene que solucionar ya, ¿no? Que hay un agotamiento de profesionales, la situación de los pacientes solo ha hecho empeorar y ya teníamos el reto demográfico. Ahora hablamos mucho de envejecimiento, pero esto ya sabíamos que venía, una situación más cronicidad, mayor envejecimiento, temas de salud pública más relacionados con prevención y promoción de la salud, que tampoco se ha activado o no se ha hecho como lo teníamos que haber hecho, con lo cual los retos ahora mismo son enormes y necesita de transformar en varias vías, ¿no? Yo diría la innovación en procesos asistenciales, que está muy bien la innovación tecnológica, pero el proceso asistencial hay que volverlo a repensar, definir. Los pacientes lo que más apreciamos es la continuidad asistencial y también tenemos que innovar en la forma de cuidar. Tenemos que tener como vamos a cuidar a personas cada vez más pluripatológicas, polimedicadas, cada vez más mayores y mucho en situación de soledad. Me quedo con lo que decía de innovar en el proceso asistencial, de innovar en el conjunto de la asistencia sanitaria. En este sentido, quería preguntarle, Patricia, puestos en el horizonte 2025, ¿cuáles serían los pilares de ese nuevo modelo asistencial y qué dificultades hay para alcanzar ese objetivo? Pues probablemente uno de los pilares más importantes que se menciona a lo largo de todo el informe es la necesidad de crear organizaciones transversales. O sea, los pacientes y las enfermedades no entienden de niveles, no entienden de especialidades. Hemos convertido la especialización en la estructura de la organización. Y la especialización es la estructura del conocimiento, pero en ningún caso tiene que ser la estructura que divida a la atención a lo largo del proceso asistencial. Eso es relevante y va de la mano, lo decía Andión, de la necesidad de adaptar la respuesta a la cronicidad, la necesidad de contar con una atención primaria que sea mucho más potente, pero para que sea mucho más potente necesitamos que además haya mucha mayor afección por parte de los profesionales hacia el propio sistema. Eso nos exige además incorporar otra serie de elementos, como probablemente sea la organización de los recursos humanos. Organización de los recursos humanos que tiene que ir vinculada no solo a la estructura, sino a la atención, al proceso y a la necesidad de incorporar valores referidos a la medición de resultados. Y por último, pero no menos importante, es todos los temas vinculados a la transformación digital, a la formación, a la innovación. No pueden ser elementos accesorios, sino que tienen que ser parte de ese vehículo que nos lleve a realmente a establecer esa atención tal y como la queremos para el futuro. Esos son los principales pilares que se establecen a lo largo del informe. Tienen muchos puntos en común, pero al final no dejan de ser directrices, un viaje, como decía al principio, con puntos de confluencia, pero que necesariamente necesitamos atravesar. Yo añadiría, si no te importa, añadiría también el paciente como agente activo. Es importante que participe en los procesos y además debemos de acercar el cuidado y la atención al domicilio del paciente. Debemos de esforzarnos
por ser nosotros proactivamente los que vayamos hacia los pacientes y no que los pacientes tengan que buscar soluciones en el sistema. Por lo tanto, yo creo que aquí los pacientes tienen, siempre lo hemos dicho, siempre estamos hablando, son los protagonistas absolutos, pero tenemos que pasar ya de hablar a de verdad la acción, porque en algún momento cuando hablábamos de ANFOS y del primer informe Bernal Soria, la mayoría de los defectos que encontrábamos en aquel momento en el sistema sanitario los seguimos arrastrando hoy en día, y probablemente este informe dé solución a muchos de ellos, a ver si ahora de verdad somos capaces de ponerlo en marcha. Traslado esa misma cuestión a la presidenta de FACNO. No sé si tiene algo que apuntar en este sentido. Bueno, a ver, yo estaba reflexionando una cosa que ha salido aquí antes, ¿no? Los pacientes, y ahora obviamente lo dirá Karina, que es quien que no quiero hablar en su nombre, pero realmente lo que todos queremos es tener los resultados en salud, porque los pacientes entiendo que lo que querrán es tratarse en el sitio que tenga mejores resultados, no en el que esté más cerca o no el que vengan a su casa. Entonces tenemos que conjugar eso, es decir, facilitar toda la asistencia, pero al menos yo en mi entorno profesional de mi día a día, lo que los pacientes me reclaman no es la cercanía, es la excelencia, y por tanto para eso lo que tenemos que hacer es medir, compararnos y reorganizar las cosas, ¿no? Para mí eso es crucial. Y bueno, hay una cultura que entronca con muchas cosas, pero la cultura de la comparación pues de resultados, que va alineado también, por ejemplo, con la recertificación de los profesionales, con un montón de cosas que va alineado en esto, pues es un camino en el que hemos hablado mucho y a lo mejor no hemos hecho. Es verdad que hemos tenido el parón de la pandemia, pero ya no debemos de esperar más. Yo creo que es fundamental. Yo creo que ya no es suficiente decir que tenemos un buen sistema, se está agotando, y creo que no tenemos demasiado tiempo de respuesta, que de verdad nos tenemos que comprometer en los cambios. Y además, bueno, uno de los problemas clásicos que ha habido, que no había dinero para implementar cambios, bueno, pues teóricamente ahora de PERTE viene a sanidad muchas cosas, vamos a aprovecharlas bien y vamos a intentar que de verdad suponga un punto de inflexión. Es interesante ver los dos puntos de vista. Entonces, terminar también, si es posible, con la intervención de Karina Escobar. ¿Cómo ve esas debilidades, esos retos que tiene por delante y qué problemas hay para afrontarlos de cara a ese horizonte 2025? Bueno, yo creo que ahora mismo todo el mundo tiene la voluntad. El PERTE es como un sitio donde ponerlo todo en común, ¿no? Y que estamos representados comunidades autónomas, sociedades científicas, estamos los pacientes, y ver de qué manera, y yo pondría el foco en el PERTE, si podemos hablar de eso, en los procesos asistenciales, que no volvamos a hacer todo muy etéreo ni muy a inteligencia. No, hay que ir a definición de procesos asistenciales, de bajar a la realidad los problemas que tenemos, que los tenemos detectados todos, y la participación de profesionales, gestores y pacientes, porque somos grandes conocedores del sistema, y entonces esa parte también ayuda a la gestión del cambio, ¿no? De aquello que hagamos, que se pueda gestionar bien el cambio y se pueda aplicar. En este sentido, lo que estabais diciendo, de transparencia todo, no tenemos transparencia, nos falta conocer desde el punto de vista de la ciudadanía en general cómo se financia el sistema, por qué tenemos tantos problemas de equidad y de cohesión, ¿no? No es lo mismo vivir en un sitio o en otro, o que te en un hospital o en otro. Incluso cuando elegimos un hospital es de boca a oreja. No, vete allí que esta persona hace, pero realmente yo sé los datos de calidad de lo que están haciendo, resultados en calidad de vida, en esperanza de vida de esas personas. Me gustaría tener una medicina más segura. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de seguridad en todo lo que sería el modelo asistencial y demandar transparencia en ámbito de seguridad, y que nosotros también nos corresponsabilicemos. Pero creo que es el momento y más que vendrá, tenemos esta pandemia, vendrán otras, y tenemos que buscar el foco, también ponerlo en hacer una medicina más segura y más pensando en los retos que vienen, ¿no? Quería también dar una mirada al pasado para afrontar un poco los retos que tenemos en el presente. En este sentido, el informe de ANFOS, comentaba antes la señora Alonso que iba por su 7ª edición, pero ya incluso en ese primer informe había puntos que siguen vigentes. ¿Cuáles serían? ¿Qué se puede trasladar a la actualidad?
Si tuviéramos que destacar alguno del famoso informe Bernat Soria, probablemente hay dos elementos que han persistido a lo largo de todo el tiempo. Por una parte, la necesidad de crear alianzas. No podemos seguir funcionando, bueno, se ha mencionado por todo el mundo en la mesa. Al final esto es un ecosistema donde unos juegan un papel que además es un papel que es transitorio en el tiempo. Hoy eres profesional, mañana eres paciente, hoy eres profesional, mañana eres gestor. Esto es una plataforma y como plataforma necesitamos generar alianzas. Eso por una parte. Otro de los elementos importantes de aquel famoso informe fue la transparencia, la necesidad de poner en valor esos resultados para que realmente se pueda comparar y que eso es lo que nos va a dar la auténtica equidad, porque de nada me sirve decir que tengo acceso a un determinado servicio desde mi comunidad autónoma si no puedo saber que ese servicio no es la prestación en sí, sino los resultados en base a la prestación. Y por último, el impulso a algo que llevamos hablando desde hace muchísimos años, que es la innovación, el desarrollo, la investigación. Todo esto tiene que venir de la mano de esos elementos que hablábamos al principio. No podemos seguir hablando de la formación como algo etéreo, algo que está a un lado. No podemos seguir hablando de la investigación dentro del sistema sanitario como un complemento. Tiene que tener cabida dentro de la propia estrategia del Sistema Nacional de Salud. Y esos son elementos que ya se mencionaban hace 10 años y de los que seguimos a fecha de hoy hablando. Coincidían las cuatro en la necesidad de avanzar hacia una nueva organización más transversal de la atención al paciente. Quería consultarles qué factores intervienen en ese proceso. Se hablaba en el informe, por ejemplo, del envejecimiento o la cronicidad. ¿Qué es necesario para comenzar a definir ese proceso? No sé quién quiere empezar. Yo creo que para empezar es importantísimo crear equipos multidisciplinares, multiprofesionales, porque evidentemente la suma multiplica y por lo tanto tenemos que conectar todos los conocimientos para hacer el paciente de verdad el eje central de la atención y cada uno de nosotros poner lo mejor de nuestras disciplinas. Pero es muy importante para que exista un proceso generar buenos canales de comunicación, de la misma manera que para poder compararnos tenemos que hablar los mismos del lenguaje. Si probablemente vuelvo otra vez, ¿no?, al tema de la transformación digital, necesitamos historias clínicas interoperables que podamos consultar desde unas comunidades a otras, que podamos analizar los datos utilizando todas las mismas taxonomías a la hora de poder explotarlos para la investigación, y ahí tenemos algo en lo que tenemos que avanzar bastante todavía. Yo creo que eso es muy importante para poder manejar y trabajar por procesos y poder tener esa transversalidad. Señora Garrido, si quiere añadir algo. Bueno, no, estaba pensando que es que lo ha dicho antes también Karina muy bien y yo creo que también lo has dicho tú, tenemos los problemas detectados hace mucho, ¿no? O sea, yo me estoy oyendo hablar y creo que lo hemos dicho 20 veces, ¿no? Entonces, la pregunta clave es ¿por qué no se aterriza, ¿no? Entonces, del 19 para acá, la respuesta probablemente ha sido porque estábamos en otra cosa, pero ahora ya no estamos en otra cosa y lo que tenemos que analizar es ¿para cuándo, no? Y cómo. Y bueno, yo de alguna manera también ha salido, y es que lo que me parece fundamental es que si tenemos claro que hay que implementar cambios, que estos cambios no pueden venir impuestos. Eso es lo que nos mata a todos. Los cambios tienen que venir del consenso, se ha comentado ecosistemas, se ha comentado multidisciplinaridad de muchos tipos. Bueno, confío en que así sea, porque todos vemos que efectivamente la solución pasa por un cambio, la solución pasa por tener dinero, pero ¿quién decide en qué se invierte, cuáles son las cosas que se llevan a cabo y cómo se miden y tal? Pues que por favor sea en equipo, que se tengan en cuenta las opiniones, porque como se ha dicho aquí, desde lo más importante creo es los que verdaderamente representamos estructuras que son fundamentales en el sistema,
que creemos que podemos aportar mucho y que además digamos, decisiones impuestas que no vengan del consenso, que no tengan que no vayan alineadas, en mi caso, con lo que piensan los profesionales, no en FACME, pero estoy segura que igual desde la gestión, desde los pacientes, pues realmente sería un paso atrás importante. Por lo tanto, yo creo que el análisis ya lo hemos hecho y que lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra, de verdad. Pues cojo esa misma reflexión y la traslado a mi banda izquierda. ¿Por qué no se está no se está llevando a cabo ese cambio? Yo creo que no hay un único porqué. Esto es un problema, es multifactorial. Tenemos problemas desde el punto de vista simplemente normativo, desde el punto de vista de la distribución de los recursos humanos, desde el punto de vista de la organización por niveles, y de hecho dentro de la propia Unidad Nacional tenemos modelos de asistencia integrada, modelos en los que sigue estando fragmentada la atención especializada hospitalaria de la atención primaria, y no hay un modelo que sea el modelo, el gold estándar para todos. Lo que está claro es que esto requiere no parar. O sea, cualquier transformación tiene que ir de la mano de pequeños cambios que tienen que estar orquestados sin duda desde el consenso, que tiene que haber una planificación en el medio plazo. Necesitamos, entre otras cosas, poder manejarnos en el medio plazo y no sujetos a vinculaciones y decisiones puramente políticas. Esto es un tema que va para largo y que efectivamente tiene que traer de la mano en numerosas ocasiones cambios normativos que son necesarios ir afrontando y afrontándolos con esa estrategia de visión a futuro. Si no intentamos hacernos ese planteamiento de pequeños cambios con una dirección, con todos los elementos implicados, con consenso y con cambios cuando sea necesario, incluso desde el punto de vista normativo, en todos los diferentes áreas, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo y que consigamos alcanzar ese éxito. No sé hasta qué punto está de acuerdo con esa reflexión. Yo creo que la sanidad ya no tiene cabida a seguirla mirando a corto plazo políticamente. Creo que es un error. Tenemos que tener una visión a medio y largo plazo y tenemos que ser responsables y corresponsables con la sociedad que nos viene de mayores, que ya después no nos vamos a poder quejar, pero quiero decir, no sé, todos los que estamos aquí ahora y los que estén en cargos políticos tienen la responsabilidad de dejar una sanidad mejor, ¿no? Y cuidar lo que teníamos, porque en este momento está en el momento de reconstrucción, ¿no? Como la misma Comisión de Reconstrucción del Congreso así lo llamaba. Creo que falta el Pacto de Estado por la Sanidad, que esto realmente se va dejando de lado y que se proteja, ¿no? Que se proteja y se dimensione un poco el reto sanitario, la financiación que lleva y cómo hacer esos cambios, ¿no? Yo creo que en el ámbito de legislación hay que cambiar cosas de recursos humanos. O sea, que sabemos que hay cosas que frenan, ¿no? Ese cambio para llegar a la multidisciplinaridad, pero yo también veo que todos tenemos en este momento, por ver lo positivo, lo que hemos pasado, queremos que no vuelva a pasar, ¿no? Y todos tenemos este momento de participar y saber que podemos construir. Y ahora lo que no podemos es defraudar. Quiero decir, han abierto las puertas, vamos a participar, vamos a invertir, pues ahora hay que llevarlo a cabo. Pero tiene que haber también liderazgo, claro. Creo que esto tiene que tenerlo alguien, ¿no? Es que alguien, yo quiero pensar, ¿no? Que alguien tiene un liderazgo desde el Ministerio, desde las comunidades autónomas. Vamos, nosotros estamos ahora recorriendo todas las comunidades autónomas y de verdad que hay una preocupación por la cronicidad, por el ámbito sociosanitario, por nuestros mayores, y todo el mundo están haciéndose muchas cosas chulas en diferentes sitios. Lo único que vamos también desacompasados, ¿no? De cómo o de qué priorizamos, dónde ponemos mejor los esfuerzos. La primaria está clara. La primaria tenemos que protegerla y dimensionarla, pero también que trabaje con la hospitalaria, esa dimensión, y también con sociosanitario y con atención a domicilio, ¿no? Y para que podamos hacer más sostenible también todo lo que sería el ingreso hospitalario, que ahora mismo estamos en una situación que los hospitales también están haciendo un esfuerzo importante. Me gustaría de trasladar otra cuestión a Patricia Alonso acerca de lo que es en sí la profesionalización de la gestión. Concretamente quería consultarle cómo debe llevarse a cabo ese proceso de profesionalización de los gestores sanitarios, que es otra de las cosas que han puesto sobre la mesa esencial para esa transformación del sistema. Llevamos hablando de la profesionalización desde hace
muchos años, esa es la realidad. La profesionalización va necesariamente de la mano de la necesidad de autogestión. Hemos visto cómo los equipos se han autogestionado a lo largo de estos últimos años como consecuencia de la necesidad imperiosa de hacerlo en la pandemia. Hemos ido viendo además cómo el conocimiento más transversal ha dado buenos resultados desde el punto de vista de resultados en salud, y cómo la complejidad del sistema cada vez es mayor. No podemos seguir intentando dejar la profesionalización y la excelencia en términos de gestión de lado, porque las empresas sanitarias son sin duda las empresas más complicadas de gestionar. Nosotros, cuando hablamos de profesionalización de la gestión, hablamos de la necesidad de establecer, y nosotros hemos planteado la posibilidad de hacer un grado en gestión sanitaria para que nuestros gestores sean los mejores gestores para las organizaciones más complejas, pero también incorporamos la necesidad de tenemos que formar en gestión sanitaria a todos los elementos que forman parte del sistema sanitario. No puede ser que no tengamos conocimientos en gestión sanitaria producto del pregrado, no puede ser que terminen el posgrado especialistas de la rama que sea sin conocimientos de qué impacto tiene cada una de nuestras acciones. Hablamos de profesionalización en esos términos. La necesidad de tener a los mejores gestores al frente de las empresas más complicadas y la necesidad de bajar a todos los niveles la importancia y los conocimientos en términos de gestión sanitaria. Señora Andión, desde el punto de vista de la Dirección de Enfermería, ¿cuál es el punto de vista? ¿Cómo debe ser ese proceso? Estamos absolutamente de acuerdo. Necesitamos líderes que sean expertos en organizaciones sanitarias. Desde las direcciones de enfermería entendemos a los directivos en general, por lo tanto estamos absolutamente de acuerdo con SEDISA. Entendemos que los directivos sanitarios, sean médicos, sean enfermeros, sean farmacéuticos, somos directivos de organizaciones sanitarias y por lo tanto debemos de tender a la profesionalización de la gestión. Nosotros defendemos que eso sea así y creemos que es muy importante que cualquier directivo de una organización sanitaria esté perfectamente preparado. Planteamos junto con SEDISA el que un grado en gestión sanitaria puede ser una forma adecuada de hacerlo y además planteamos también la necesidad que los directivos y los líderes gestores sean capaces de transmitir esa importancia de la gestión sanitaria al resto de los profesionales, al igual que a los pacientes. Entendemos que tenemos que trabajar en gestión clínica, que es muy importante que todos seamos conocedores de los elementos de gestión, de lo que valen las cosas, de la importancia de tomar una decisión u otra a la hora de obtener mejores resultados en salud. Y, por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo y creemos, es más, no es que estemos de acuerdo, que no hay otra manera de hacerlo, sino con gestores, profesionales que sean los mejores y que lleven adelante estas organizaciones que son muy complejas y que bueno, necesitan líderes expertos. ¿Puedo yo añadir algo desde la visión de los profesionales y desde FACME? Desde luego, una bandera clásica de FACME ha sido la gestión clínica y la importancia, ¿no?, de dejar oportunidad a que los propios profesionales hagan autogestión a determinados niveles, ¿no? Creo que formación en gestión para los profesionales es importante. Creo que no es, y es así que es mi opinión personal, a lo mejor algo de los, cuando eres residente, mira, etcétera, ahí tienes que aprender a ser buen médico y buen especialista, pero conforme vas desarrollando tu carrera profesional, sin duda, ¿no? Porque igual que tienes cuando hablas con farmacia, tienes que entender aspectos, ¿no?, del ámbito de farmacia, si hablas con tus gestores tienes que saberlo. Pero es bastante frustrante que tú aprendas el lenguaje que hables, pero que no tengas ninguna capacidad de actuación independiente, ¿no? Entonces, creo que la pandemia, de nuevo, lo que ha puesto de manifiesto es que muchas veces estructuras más flexibles, basadas en colaboración, poniendo por delante la necesidad que era atender al paciente, pues
no solamente es que han funcionado, sino que lo que han traído es mucha ilusión a ámbitos que había antes mucha desafección, y creo que mucho ha tenido que ver con esa capacidad de autogestión que las circunstancias nos han hecho que lo hiciéramos en entornos que antes eran impensables. Entonces, por supuesto, formación de los directivos, por supuesto, formación de los profesionales, pero también dejar a los profesionales esa capacidad de gestión clínica, ese margen de trabajo propio, ¿no? Quería trasladar esa misma pregunta, pero con la visión del otro lado, de los pacientes. Señora Escobar, ¿cuál es, desde el punto de vista de los pacientes, cómo se aborda ese proceso de profesionalización también de la gestión? Bueno, yo creo que estamos en un momento también, bueno, las entidades de pacientes han venido trabajando durante muchísimo tiempo para estar en en situaciones formales, ¿no? Donde podamos participar y que realmente lo que podemos aportar a las organizaciones sanitarias en este campo. Nosotros siempre hablamos de una participación de los pacientes, en este caso de las entidades de pacientes, tanto a nivel macro, a nivel de en el Ministerio de Sanidad y en las consejerías de Sanidad, y a nivel meso en las organizaciones sanitarias, con lo cual en esa parte de gestión de los diferentes profesionales o directivos o potenciales directivos, lo importante también es que tienen que contar con ese ámbito del paciente, que estén en los comités, que tengamos también esa parte más formal de participación, porque eso aporta transparencia al sistema y ayuda a la gestión del cambio. Y eso lo vemos a nivel macro, ¿no? En decisiones en el ámbito del Ministerio de Sanidad o la Agencia Española del Medicamento, donde ya estamos, vemos que al final a veces no tenemos una superespecialización como tienen nuestros profesionales, ¿no? Pero sí que muchas veces aportamos transparencia, ¿no? Y ponemos el foco en la persona. Estamos también en un cambio, ¿no? En una gestión de qué queremos los ciudadanos, ¿no? Y esa visión no solo del órgano afectado, hemos pasado ya al paciente, del paciente a la persona con una dimensión más biopsicosocial, con lo cual la formación no es solo formación técnica, ¿no? Sino que hay una parte de formación en cómo vamos a tratar a las personas del futuro, ¿no? Cómo queremos ser tratados para conseguir mejores resultados en salud. Cuando vamos a medir resultados en salud, miramos muchos índices de PREM que tienen que ver con las personas, ¿no? y con sus sentimientos o realmente qué esperan, ¿no? Y bueno, después también es importante todo el ámbito de corresponsabilidad. Tenemos que tener una ciudadanía más responsable con su salud, evitar la enfermedad en la medida de lo posible. Estamos llegando a mayores con muchas patologías crónicas. 89, casi un 90% de las personas mayores de 65 años por lo menos tienen una patología crónica, con lo cual se nos está pidiendo vivir, pues que vamos a vivir más años o que trabajemos más años, pero en una situación de complejidad en cuanto a salud. Con lo cual tenemos que corresponsabilizarnos, ya no son las personas que ya tenemos una patología crónica, que también, para mejorar el uso del sistema, de los recursos, y porque también es bueno, ¿no? Que nos hagamos, ¿no? que seamos pues, responsables con nuestra propia salud y con nuestros cuidados, y poder trabajar en esa, lo que decía Pilar, en esa relación médico-paciente, y que se nos respete en la relación médico-paciente. Creo que es la base de la humanización, que pues, pacientes y médicos tomemos decisiones, aquellas que mejor se adapten a cada persona, y que eso sea entendido por el sistema, porque aportará cosas buenas, ¿no? Ambos conociendo cada uno el sistema y implicándonos, ¿no? Y siendo responsables. No sé si quería añadir alguna puntualización también, Patricia. Poco que añadir. Desde el punto de vista de los pacientes, sin duda, lo que no podemos hacer es colocar al paciente al final de la toma de decisiones. Evidentemente eso puede exigir esa parte de profesionalización de las organizaciones de pacientes, de los propios pacientes, pero necesitamos, incluso a la hora de definir los resultados en salud que queremos medir, necesitamos definir qué es importante para ellos, cuáles tienen que ser las líneas de investigación que queremos acometer como sistema, hacia dónde queremos que vayan el propio sistema de salud. No sirve con ponerlos al final para que nos digan si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Tenemos que incorporarlos desde el principio, porque son uno de los agentes más importantes e insustituibles a la hora de decidir hacia dónde va el sistema sanitario. Pues casi para finalizar, quería poner sobre la mesa otro de los temas a los que también han hecho alusión durante el debate, como es la transformación digital del Sistema Nacional de Salud. Quería consultarles en concreto de qué manera afecta a los modelos de gestión de personas y profesionales, y también en la investigación. Pilar.
Bueno, me parece que es crucial, ¿no? La transformación digital, ya vamos tarde y es fundamental, se ha hablado antes, ¿no? Hay que hacer una transformación digital, pero hay que hacerla armonizada. Tenemos que sacar partido a las herramientas que tenemos, pero porque implementemos herramientas que sean compatibles, porque nos permitan sacar con facilidad información que nos sirva para mejorar. Y luego en realidad cuando te pones a ello y bajas a tierra es todo mucho más arduo de lo que uno parecería cuando estamos en una era en la que tenemos un montón de información con nuestros teléfonos móviles, con nuestros... Entonces, que sea todo tan difícil en sanidad, yo ya entiendo que el tema de la confidencialidad está ahí, pero me parece que, por un lado, que vamos tarde, que tenemos que correr en este tema y también fundamental ir de la mano. Era un poco el mensaje que decíamos antes. Es fundamental, pero tenemos que hacer las cosas, por ejemplo, que las historias electrónicas que tenemos implementadas en la mayoría de hospitales no sean historias estructuradas, es una pérdida de oportunidad de un calibre tremendo, porque no podemos sacar mucha información. Debería ser un objetivo prioritario, al menos de consenso de mínimos, que tengamos historias estructuradas comunes en todos los lados, porque es la forma de sacar una información para esto de medir resultados de salud. Y eso, como un ejemplo, bueno, he puesto el de más día a día. Desde luego en FACME estamos también intentando impulsar eso mucho, estamos trabajando ahora pues, con el Ministerio, nos ha llamado para el tema de la renovación de lo que es el conjunto mínimo de datos para la interoperabilidad, trabajar para tener un poco la visión de los profesionales, pero hay muchos más ámbitos en los que hacer. Pero cuando tú llegas a tu consulta y ves todo texto libre, ya dices, bueno, esto es una pérdida de oportunidad, ¿no? Parecía bastante Sí, de acuerdo, María. yo creo que ya lo comenté también antes, pero además añadir algo más, quiero decir que es importantísimo además aprovechar las nuevas tecnologías de la información para los cuidados, ahora mismo la teleasistencia, cualquier dispositivo que nos envíe datos del paciente o que el paciente pueda comunicarse con nosotros, incluir los resultados de salud reportados por los propios pacientes en las historias electrónicas, por supuesto con unas taxonomías que sean interoperables y que puedan ser explotables, como estábamos diciendo, ¿no? Para poder investigar, para poder mejorar, para poder hacer modelos predictivos que nos ayuden pues, a ser más preventivos en muchas ocasiones, pues es muy importante y creo que estamos un poquito todavía años luz de lo que cuando miras dices, ¿cómo no es posible, ¿no? ¿Cómo no es posible con la cantidad de tecnologías que hoy en día tenemos en nuestra mano y que podríamos implementar para que eso fuera así? Y en el ámbito de los cuidados, que desde ANDE protegemos muchísimo, yo creo que las tecnologías de la información ahora mismo son algo imprescindible para poder cuidar bien a nuestros pacientes y poderlo hacer además donde ellos se encuentren más cómodos. Desde el punto de vista de SEDISA, no sé si hay alguna nota más que añadir. Yo añadiría la que creo que es la más complicada, y es que realmente el proceso de transformación digital lo que implica, y si no lo implica es que lo estamos haciendo mal, es el cambio de roles. O la transformación digital va de la mano de cambiar la posición de cada uno de los elementos para que aporten valor no en aquello que venían haciendo, sino en aquello que este proceso de transformación digital nos va a permitir aportar a máximos, o realmente lo que haremos será una digitalización del sistema, pero no un auténtico proceso de transformación. Eso será lo que nos permita a futuro, entre otras cosas, trabajar en red. O sea, trabajar en red, medir y realmente dejar de hacer una atención que en casi todos los casos es reactiva. Esperamos a que el paciente nos venga con el problema, empezar a hacer una atención que realmente sea activa, que vaya a buscar al paciente que no necesariamente es el que ha venido a la consulta, porque en esto además se da la ley de Tudor-Hart, que es un clásico. Al final terminamos aportando más atención sanitaria probablemente a aquellos que menos lo necesitan. O hacemos este proceso de transformación de la mano de ese cambio de roles, o desgraciadamente lo que haremos será otra cosa y tendremos una importante pérdida de oportunidad. Y finalmente, Karina Escobar.
Bueno, yo creo que esto es fundamental. Ante recursos finitos tendremos que tener los mejores datos para tomar mejores decisiones. Sabemos que vamos a una época más complicada y tenemos que apoyarnos en todo el ámbito de la transformación digital, que yo añadiría, así debemos de pedir los pacientes, de flexibilidad, ¿no? Lo que nos cuesta acceder, las barreras que tenemos, la cantidad de silos que hay. Esa medicina más segura también está basada en tener una historia clínica bien dotada, que realmente podamos acceder a esa telemedicina o monitorización y seguimiento, pero de una manera pues teniendo en cuenta la foto completa de la persona, y eso falta, y eso es necesario para que realmente podamos hacerlo todo pues de una manera más eficaz, más humanizada y por supuesto más sostenible, es vital. Me quedo con usted porque quería pedirles también a modo de conclusión alguna síntesis de todo lo que hemos hablado, por si podía darnos su conclusión. Bueno, mi conclusión es que tenemos que poner el foco en la cronicidad. Quiero decir que si somos capaces de hacerlo más difícil, digo, porque aquí hay que elegir la cronicidad y los problemas de salud complejos, sobre todo en la cronicidad compleja, deberíamos poner nuestro foco en poder ayudar a los más débiles, ¿no? A las personas que están más invisibles, y que creo que eso es un compromiso, en este caso de nuestra plataforma, de estar cercanos, ¿no?, a la problemática e intentar impulsar cambios que realmente ayuden a quien más lo necesita y posiblemente que sean los más invisibles. Señora Alonso. Yo partiría con el informe de dos premisas, y es que este informe nace del propio sistema y nace del cambio social. Realmente esta pandemia, si algo nos ha traído a colación, es la importancia que la salud tiene para la sociedad en general y la importancia que tiene contar con la sociedad en su conjunto. Partiendo de esas dos premisas, que son las que dan lugar al informe ANFOS, sin duda la transversalidad, o vamos todos a abordar la enfermedad y los procesos de una forma global, o seguiremos además teniendo pérdidas y situaciones de ineficiencia muy importante. Retomar de nuevo la importancia de la formación en todos sus ámbitos, formación en gestión, formación incluso en el ámbito de la transformación digital, y por último la evaluación de los resultados, que viene de la mano precisamente de los tres elementos previos. Yo diría que ya no hay excusas. Creo que el análisis de la situación estaba hecho. El informe ANFOS es un buen ejemplo. Desde FACME, por ejemplo, a partir de la pandemia hicimos un documento bastante serio diciendo qué pasaba, ¿no?, con los pacientes que no eran COVID en la era COVID, cómo nos teníamos que organizar. Hemos vivido lo que ha supuesto la pandemia, por un lado de devastación, pero por otro lado también de oportunidad para demostrar que otra forma de hacer las cosas era posible y que se llegaba más lejos. Como he dicho antes también, teóricamente ahora hay un dinero que se decía antes es finito, pero que debería ponerse en lo que reclama la sociedad, en lo que reclaman los pacientes, en lo que reclamamos las organizaciones profesionales. Por tanto, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Y finalmente, Mariona. Pues yo estoy de acuerdo absolutamente con todos los planteamientos que han hecho. Yo creo que es el momento. Tenemos que replantearnos, en algún caso también que no se ha hablado, los roles profesionales que tenemos en estos momentos, porque quizá hay que potenciar algunos roles profesionales para atender la cronicidad. En el caso, yo por ejemplo, de la atención primaria, las enfermeras de familia y comunidad, yo creo que ahí hay un ámbito muy importante en el que tenemos que potenciar, los farmacéuticos en el ámbito de la comunidad, y probablemente también un replanteamiento de roles sería importante, ¿no?, para esta atención. Evidentemente no podemos volvernos hacia atrás. Los pacientes nos lo demandan, pero los profesionales también, porque como estábamos diciendo, esta crisis que hemos vivido ha sido un revulsivo, ¿no? Nos hemos movido, los profesionales se han movido, se han reorganizado, han buscado mejores formas de hacer las cosas, y ahora pues los que de alguna manera podemos tener la responsabilidad de hacer que las cosas ocurran, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de empujar, de movilizarnos y de generar pues esos ámbitos de avance que nos hagan pues ir hacia la asistencia sanitaria que queremos en el 2025, como dice el informe.
Pues con esas pinceladas concluimos este debate sobre la asistencia sanitaria con esa vista a 2025. Lo único que me queda es agradecerles a las cuatro toda la información que nos han dado y también, por supuesto, a los espectadores que nos siguen a través de todos los medios de Redacción Médica. Muchas gracias por todo y un saludo.